Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo a las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el fin. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta de reiniciar en este año 2024. Y aquí en enero, muy feliz de estar aquí en Busco en Ti y transmitiendo algo de lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy. Sí, como no, es lucha contra las obras de la carne, el tema del día de hoy. Y bueno, vamos a hablar acerca de esto porque es muy importante. Ahora que iniciamos un año, ¿verdad? No queremos hacer las cosas mal, queremos que todo vaya de bien en mejor, que vaya de bien en bien y pues muchas de las cosas que a veces no conocemos o que no hemos puesto pues a pensar, ¿verdad? Que a lo mejor no conocemos también por desconocimiento, por ignorancia, pues a veces hacemos cosas que no son buenas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver un poco acerca de esto, que es esa lucha, ¿verdad? Contra cosas que pues no queremos en nuestra vida, que son en contra de lo que Dios dice, en contra de la voluntad de Dios. Y pues sabemos que la voluntad de Dios es buena y agradable y es perfecta. Entonces, queremos ir por ese camino, queremos caminar hacia allá y en este 2024, pues no es, ¿verdad? No hay más que ir por ahí, ¿verdad? No está exento de que nosotros queramos iniciar un año perfecto, ¿verdad? Un año bueno, un año bendecido, un año lleno de gracia y de favor de parte de Dios para nuestra vida. Entonces, lucha contra las obras de la carne, ¿no? O sea, es algo que como hijos de Dios y que nosotros como hijos de Dios o los que empezamos a conocer a Dios o que estamos conociendo a Dios o que por primera vez escuchamos de Él, pues es que ningún creyente genuino o honesto, ¿verdad? Que ya es lavado con la sangre de Cristo, está exento de esta lucha contra lo que la Biblia denomina los deseos de la carne. Entonces, estos deseos de la carne a veces pues los vemos en el mundo, vemos toda la situación que vive el mundo en este tiempo, las cosas que suceden, la violencia, tantas cosas que son desagradables, ¿verdad? Para el mismo ser humano, pero al final termina haciendo estas cosas porque tiene un desconocimiento de lo que Dios dice, de lo que puede evitar toda esta desgracia y toda esta maldad. Entonces, debemos ser conscientes de que toda persona que es convertida a Cristo o que conoce de Cristo, lucha también de manera constante con lo que en la Biblia Pablo nos muestra, ¿no? En las cartas de Pablo, con lo que Pablo llama las obras de la carne y que se refleja en el diario vivir, ¿no? De nosotros, ¿verdad? Y en esa vieja naturaleza que teníamos o que quienes conocemos ya acerca de lo que Dios dice, podemos darnos cuenta que vivíamos engañados, vivíamos pues en estas obras de la carne, ¿no? Entonces, ahora esa vieja naturaleza queda atrás, es deshecha por la preciosa sangre de Cristo y nosotros podemos tener una vida abundante, una vida plena, una vida en Dios, donde podemos tener este conocimiento. Y hay pensamientos, actitudes, obras malas y deseos con las que las personas luchan de manera constante. Ajá. Pues ahorita que tú me escuchas, por ejemplo, seguramente te ha sucedido que tienes batallas con tus pensamientos o tienes situaciones en tu vida pues, que te llevan a pensar o a hacer de tal o cual manera, ¿no? Pero bueno, por eso vamos a ver en este día esa lucha contra las obras de la carne, esas situaciones que a veces vienen, están en nuestros pensamientos o que nos quieren mover hacia hacer cosas que no son correctas, ¿verdad? Bajo la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero cuando digo las obras de la carne? Pues implica la naturaleza humana con sus debilidades físicas y morales. A esto se refiere cuando hablamos de esto, que son las obras de la carne, así como sus pasiones también. Es por definición en sí misma lo opuesto al espíritu, ¿sí? Lo intangible, lo que no vemos o no percibimos, sino solamente lo que nuestra carne quiere o lo que la carne está deseosa por obtener.
Entonces, es lo opuesto a lo intangible, a lo que Dios llama el Espíritu, ¿verdad? Que tenemos nosotros y que ahora tenemos de parte de Dios para llenarlo de Dios, para que con su palabra o con su enseñanza, ¿verdad? En la palabra, nosotros podamos llenar nuestro espíritu de las cosas que le agradan a Dios o que empezamos a conocer o que ya conocemos o que son de parte de Dios para nuestra vida. Entonces, esto implica, ¿no? Estas obras de la carne implican la naturaleza humana con sus debilidades físicas y morales, así como a las pasiones. Es por definición en sí misma lo opuesto al espíritu, lo que se opone al espíritu que Dios ya ha puesto en nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablo de un deseo, implica codiciar, implica anhelar, se podría decir que es poner el corazón por encima de cualquier cosa, inclusive de lo que es de parte de Dios, ¿no? O sea, más allá de lo que Dios dice, inclusive de Dios, ¿no? Podemos poner las cosas por encima y ignorar completamente lo que Dios nos está diciendo, lo que el Espíritu está hablando a nuestras vidas y hacer todo lo contrario, ¿no? Entonces, ese deseo implica tener un deseo fuera de lo que Dios está pidiendo, entonces, de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está diciendo a través de su Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren, ¿sí? Entonces, la naturaleza humana de pecado, bueno, esto lo habla en el libro de Gálatas, la naturaleza humana de pecado se opone de manera natural contra el Espíritu de Dios. Uh-huh. Y quiere y está haciendo en la vida, o lo que el Espíritu de Dios quiere o está haciendo en la vida de una persona. O sea, la lucha de la carne no es intencional, es natural. Es la parte donde Satanás toma ventaja, ya que ignoramos lo que Satanás es capaz de hacer. Entonces, si ignoramos lo que Satanás es capaz de hacer, o todo lo que puede destruir, o todo lo que solo viene a matar, destruir y decir mentira, entonces si ignoramos todo eso, ¿verdad? Él va a tomar ventaja, ya que ignoramos sus maquinaciones o sus planes, ¿verdad? Entonces, Satanás es capaz de hacer obras desastrosas en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. Y a partir de esa naturaleza de pecado, ¿no? A partir de que nosotros no sabemos, ¿verdad? Hasta dónde puede llegar todo esto, como Él toma ventaja. Y ahí dice en 2 Corintios 2:11, en la palabra, dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus malas intenciones, sus planes, sus artimañas, ¿verdad? Esto es lo que no tenemos que ignorar, ¿verdad? ¿Por dónde va a caer el asunto una vez que nosotros hemos hecho algo que va en contra de la voluntad de Dios o que nos lleva, ¿verdad? Por eso tenemos esa lucha contra las obras de la carne, contra lo que a lo mejor veníamos haciendo, que era algo desagradable y malo o perverso, pervertido, lo que sea, ¿verdad? Pero Satanás que no gane ventaja. Si nosotros sabemos que esto va a llevar a perdición, pues a deshacer a veces hasta una familia o una relación, una situación muy, muy grave que puede resultar, ¿verdad? El que no conocemos los planes del enemigo. Entonces, que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, dice 2 Corintios 2:11. Esto lo tenemos que saber y esto es muy importante para nosotros que estamos iniciando, ¿verdad? Cada que es un enero, estamos en enero todavía y iniciando, algunos empezando el trabajo, empezando la escuela, la universidad o lo que sea, ¿verdad? O algún proyecto. Entonces, tenemos que poner esto también en claro en nuestro corazón y en nuestra mente para que nosotros sepamos de qué es lo que Dios quiere para nosotros también, ¿verdad? En este año nosotros podemos hablar con Dios y preguntarle y decirle, Señor, todo esto lo dejo en tus manos, dejo toda esta carnalidad, todas estas cosas en tus manos, Señor, y quiero escuchar lo que tú tienes para mí. Dice entonces esto en 2 Corintios, ¿verdad? Que ya leímos, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, pero el Espíritu Santo se opone de manera intencional, ¿verdad?
Su misión es evitar que la carne o la naturaleza pecaminosa asuma el control. Aquí está la respuesta de lo que necesitamos nosotros, que el Espíritu Santo nos hable, que sepamos que cuando sabemos que vamos a hacer un mal, pero hay algo que nos dice detente o no hagas esto o no hagas esto otro, el Espíritu Santo está hablando a nuestra vida, ¿no? Pero el Espíritu Santo se opone de manera intencional, dice la palabra, ¿no? Su misión es evitar que la carne o naturaleza pecaminosa asuma el control, que no nos dejemos llevar por lo primero que pasa, lo primero que sentimos, lo primero que anhelamos así en maldad o en seguir las obras de la carne, ¿verdad? Entonces ahí en Santiago 4:5 dice, lo define así, o pensamos que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, no nos anhelará celosamente el Espíritu de Dios que Él ha puesto en nosotros. Esto dice en Santiago 4:5, no nos anhela, o sea, Él anhela que nosotros obedezcamos lo que Dios está diciendo en nuestras vidas. ¿Cómo nos habla Dios? Dios nos habla a través de su palabra, entonces tenemos que leer la palabra para saber lo que Dios dice y para actuar de acuerdo y en conformidad con lo que Dios habla a nuestro corazón. Él anhela, dice el Espíritu, anhela que Él que mora en nosotros, ¿verdad? Nos anhela celosamente. Entonces, tenemos por eso que ser sabios entendidos en esta mañana acerca de esta situación, ¿verdad? De la lucha contra las obras de la carne. Entonces, ahí mismo en Galatas dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Aquí está toda la lista de lo que, bueno, ahí táchale o ponle, o no le pongas ninguna palomita o ve pensando, ¿verdad? Cada una de estas cosas, ¿verdad? Que ha pasado por la mente de algunos o de otros o de nosotros mismos, ¿verdad? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, ¿sí? Se manifiestan las cosas de la carne. Por ejemplo, van a empezar adulterio, ¿no? Fornicación, inmundicia, que es como una suciedad, ¿no? Lascivia, propensión a los deleites carnales, es la lascivia, la idolatría, ¿verdad? La idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, disensiones, cuando no compartes el mismo punto de vista con otro, ¿verdad? Estás en disensión, ¿no? Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, o sea, les llamo la atención, ¿no? Dice, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, tenemos esta larga lista, ¿verdad? Y pues no la ignoramos ahora que la hemos escuchado y sabemos que esto no le agrada a Dios. Dice, estas cosas, dice, lo que van a hacer es que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Así, aunque se vean los más santos y estén haciendo alguna de estas cosas, no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Porque a veces solo es de verse por el exterior y no se ve lo que hay adentro, pero Dios lo sabe. Entonces a Él no lo engañamos, ¿verdad? Entonces dice, no heredarán el reino de Dios. Entendemos por deducción que algo que se hace manifiesto es algo que estaba germinando adentro. Entonces, si hay algo que está en mi interior y me está tratando de llevar a hacer algo que está en contra de lo que Dios dice y tengo esa lucha, tengo que pensar en lo que Dios me está diciendo para hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Que no germine esto que está ahí o esta situación que se ha venido dando a lo mejor por años o por tiempo o por lo que sea, deje de existir, deje de ser porque ahora tenemos, ¿verdad? El Espíritu de Dios que nos anhela celosamente, dice la palabra de Dios. Entonces, así como la semilla que cae a tierra y germina sin ser vista, pero luego no puede esconder su tallo, sus hojas, sus flores y finalmente el fruto, así es como se ve, ¿verdad? O sea, va a salir de adentro, va a salir y va a germinar y entonces se va a ver el fruto, ¿verdad? Si es un fruto bueno, es un fruto malo o es algo que está destruyendo, destrozando vidas y haciendo cosas que pues llevan a perdición, ¿no? Entonces las obras de la carne brillan al mundo de nuestro ser, o sea, se notan, se ven, ¿verdad? No hay más que, a veces decimos,
los cristianos tenemos discernimiento y empezamos a ver cosas en nosotros mismos, para empezar, ¿verdad? Porque tenemos que revisar nosotros primero, ¿verdad? Que están mal, pero también podemos ver cosas fuera, ¿verdad? O con otras personas que también están siendo malas, ¿no? Que son obras de la carne y brillan, ¿verdad? Al mundo desde nuestro ser. Cuando descuidamos y cedemos el control, que solo el Espíritu Santo debe tener el control, no la carne. Acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo. No nos dirige la carne, o sea, el cuerpo, no nos dirige el alma, o sea, nuestras emociones, no. El que nos dirige es el espíritu, nuestra parte espiritual de la que se forma por leer la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso tenemos fe, por eso conocemos a Dios, porque leemos, porque ahí Dios nos habla y Dios nos dice y Dios nos manda hasta cartas, ¿verdad? A través de Pablo, nos puso ahí todo para que nosotros llenemos nuestro espíritu. La única manera en que se llena nuestro espíritu es conociendo a Dios, conociendo su palabra, ¿sí? No hay otra manera de llenar el espíritu del ser humano. Entonces, mm, las obras de la carne brillan al mundo desde nuestro ser cuando descuidamos y cedemos el control que solo el Espíritu Santo debe tener. Pero no se deben dar por vencidos. La pureza de nuestro corazón solo depende de la fe en lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? O sea, todo lo que hagamos no es por nuestro propio mérito, ni porque, me aguanté o porque ya no lo hice, porque es por la obra de la cruz. O sea, no es en nuestras fuerzas. No lo vamos a hacer por nosotros mismos o porque seamos Superwoman o Superman, ¿verdad? Sino porque Jesús ya murió en una cruz, ¿verdad? Depende entonces todo esto de lo que Cristo hizo en la cruz. Si piensas que corregirás tus malos hábitos con esfuerzo propio, pues te vas a tropezar, ¿no? Tarde o temprano en tu misma debilidad. Sí, vamos a caer en nuestra propia debilidad porque lo estamos haciendo en esfuerzo humano. Ajá, y el esfuerzo humano al final de cuentas es por emoción o por lo que sea y pues no termina bien, ¿no? Entonces tiene que ser por obra del Espíritu Santo, por obra de lo que Dios está hablando a tu vida. Pero si confías en Dios y en su Hijo Jesucristo, sabrás por la fe que Él te ha estado perdonando, que Él te ha perdonado y vives ahora en una vida de fe, en una vida creyendo y sabiendo que esto va a suceder, que vas a cambiar, que va a ser diferente, que ya no vas a ser el esclavo que eras de Satanás, ¿no? Que te traía para un lado y para otro y pensando una cosa y otra y haciendo maldades o haciendo aún pensamientos que no te llevaban a nada, ¿no? Entonces, estas obras, aunque son producto de la carne, pertenecen a una vida pasada que estuvo sujeta y subyugada o agarrada, ¿verdad? O ahí como esclavo, ¿verdad? De las tinieblas y al poder de la mente de Satanás. Entonces, estábamos haciendo lo que el enemigo quería, ¿verdad? Éramos así como sus muñecos de trapo que nos llevaban para un lado y para otro pensando y haciendo y teniendo todas estas situaciones de lucha, ¿verdad? En que aún la lucha sigue porque nosotros vamos camino a la estatura del varón perfecto, pero tenemos esta lucha, ¿verdad? Porque teníamos esta situación que no podíamos entender, que era totalmente espiritual esa lucha contra el enemigo, contra Satanás mismo. Entonces, por ahí, ¿verdad? Dice, estas obras que son producto de la carne pertenecen a una vida pasada que estuvo sujeta y subyugada a las tinieblas y al poder de la mente de Satanás. Entonces, había pecados de impureza sexual, son los que atentan contra el cuerpo, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, que todo el tiempo están pensando solo en cosas sexuales, ¿verdad? Bajas pasiones, como dice el mundo, ¿no? El mundo le llama a esto las bajas pasiones, ¿no? Entonces, todo esto, estos pecados de impureza sexual, pecados espirituales son los que atentan directamente con la esencia de Dios, los pecados espirituales de la idolatría, de las hechicerías, de las herejías, ¿verdad? Entonces, hacer todo esto es ser un hechicero, ser un brujo, creer que tú tienes el control por la bola de cristal y tú eres el único, esto es soberbia, ¿sí? Porque te sientes que tú sabes todo y puedes decirle al otro lo que le va a pasar y traes ahí todo esto
maquinando y haciendo cosas para enseñarle a otros cosas o decirle a otros cosas que a ti se te ocurren o que pasan por tu cabeza. Y bueno, y esto lleva pues, al orgullo, esto es malo, son pecados espirituales porque son pecados de orgullo y de soberbia, de sentirte Dios al decirle a los demás que va a hacer su vida, ¿no? O que no va a hacer su vida y todo esto. Entonces, esto no le agrada a Dios, estos son pecados que atentan directamente con la esencia de Dios, la idolatría, ¿no? El adorar imágenes, el adorar ídolos y todo esto, ¿no? Y herejías o hablar en contra de Dios, en contra del Espíritu, todo esto, en contra de lo que Dios dice. Estos son pecados espirituales. Pecados contra el prójimo son los que atentan contra las relaciones sanas entre las familias y los hermanos. Enemistades, envidias, homicidios, borracheras, orgías, todo esto, ¿no? Pecados contra el prójimo, que son contra la propia personalidad o la propia persona. Entonces, todo esto, ¿verdad? Que hay tanto en este tiempo, en este mundo, y vemos tanto trata, tanto cosa que sucede con las personas que van de un lado a otro por las guerras, por esto, y la gente hace tratos con ellos para vender su cuerpo, para vender órganos. Ay, bueno, todos estos son pecados contra el prójimo. Ajá. La clasificación de estos grupos no distingue que unos sean más nobles que otros. Cada uno de ellos trae sus propias consecuencias a las personas. Tanto al que lo hace como al que es la víctima o la persona a la que se lo hacen, ¿no? A la que lastiman, a la que la llevan a pecar o la llevan a hacer, ¿no? Entonces, o a la persona que está ignorando todo esto y no sabe que esto es una lucha espiritual, ¿no? Que es una lucha en contra de su propia persona. Entonces, esta clasificación de grupos no distingue que unos sean más nobles que otros. Cada uno de ellos trae sus propias consecuencias, ¿verdad? A las casas, a las familias, a la sociedad, al mundo en completo, ¿verdad? Como vemos ahora. Entonces, por eso es bueno, una manera de detener el mal es sabiendo el bien. Si no conocemos el bien y no conocemos lo que Dios dice, no vamos a terminar nunca, porque la gente se va por su carne, la gente va a hacer lo que el enemigo dice, ¿no? Entonces, por eso esa lucha como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que saberlo, ¿verdad? Y tenemos que enseñarlo y tenemos que vivirlo y poderlo también mostrar a otros, ¿no? De qué es esto que habla Dios. Es importante para toda sociedad, para toda persona, para todo país. La diferencia radica en el nivel de afectación. Algunos pecados pueden pasar casi desapercibidos, otros son tan evidentes y destructivos porque tocan las bases de la familia y son repulsivos socialmente, destruyen a otros, ¿no? Entonces, esto es lo que hace el pecado, la maldad y todo esto, ¿no? Entonces, por eso tenemos una lucha contra el enemigo de poner claros estos puntos y decirlos, ¿no? Para que la gente conozca y no ignore lo que Dios dice. Tenemos que saber más acerca de lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué sucede cuando nos descuidamos y nos domina el deseo de las obras de la carne? ¿Qué sucede? El justo peca el justo que peca debe levantarse para restauración. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, dice Gálatas 5:1, y no estés otra vez sujetos o presos, ¿verdad? Al yugo de esclavitud que teníamos con Satanás. No podemos estar pensando y haciendo maldades y haciendo el mal y pensando de noche y de día, como dice que así el malvado de día y de noche está pensando de continuo el mal, ¿sí? Porque no tiene otro conocimiento, porque no conoce de Dios, porque la gente que no conoce a Dios piensa de continuo el mal. Entonces tenemos que quitar eso de nuestra cabeza y enseñar lo que debemos para lo que debemos enseñar acerca de estas verdades de que habla Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Las personas que han entregado su vida a Cristo y fallan al dejarse dominar, bueno, por las obras de la carne, ¿verdad? Deben levantarse y seguir firmes en la libertad porque la obra de Cristo ya fue hecha, ¿sí? El Cristo trajo esa libertad al hombre. No es posible enfrentar nuestras debilidades y los deseos de la carne bajo esfuerzos humanos, no es posible. O por seguir alguna ley, ¿sí? O porque te encierren en un cuarto y ya, ¿no? O sea, o conoces a Dios y decides por Dios y recibes a Dios en tu corazón,
o no vas a poder enfrentar tus debilidades y los deseos de tu carne y tus esfuerzos van a ser nulos. Ajá. No puedes hacerlo tú solo, solo existe la fe y la ley de Cristo, que es el amor, para que tú logres todo esto, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es sobrellevar las cargas, se refiere, esto de sobrellevar las cargas, a sufrir el dolor y la pena del que tiene un fracaso espiritual, pero implica apoyarlo en su proceso de restauración. Eso también nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Sabemos que una persona está pecando o tiene alguna de estas situaciones de lo que habla Gálatas, ¿verdad? Nosotros tenemos que apoyarlo para que salga de ello, hablándole la verdad de la palabra, hablándole la verdad que Dios habla en su palabra. Los que están firmes espiritualmente deben restaurar al que cae. Dicen Gálatas, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falla, ustedes que son espirituales, restaurando, por eso lo estamos hablando y lo estamos sabiendo en este día, ¿verdad? Nosotros que somos espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto dice Gálatas, dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no del otro. O sea, de lo que nos habla es de que ayudemos a otro y de que no creamos que nosotros, porque no lo hemos hecho, porque no nos pasa ya, porque estamos en Cristo, no podamos ayudar a otro o estemos hablando del que cae, ¿verdad? En lugar de restaurarlo y de ayudarlo, porque para eso estamos, ¿verdad? Para eso Dios nos puso en la iglesia para que restauremos y la iglesia no está enferma, sino que se restaure. Entonces, nosotros podemos hacerlo y podemos llevar a otros, ¿verdad? A que sean restaurados. Los creyentes deben asumir una responsabilidad activa en la restauración de un cristiano que hizo algo que cayó en esto de alguna de los pecados o de una de las situaciones, ¿verdad? Dice, un cristiano que dio positivo por cualquier pecado y que se arrepiente para restauración. Hay también serias advertencias a quienes en lugar de ayudar, ¿verdad?, al caído, se vuelven jueces. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas, ¿verdad? No tomar ventaja de la desgracia del otro para mostrar tu propia justicia. Y yo soy muy santo y mira, como son los otros, pero veme a mí, Señor, ¿no? Pero no estamos restaurando ni ayudando a nadie, ¿verdad? No tomar ventaja de la desgracia del otro. Somete a prueba tu propia obra y entonces tendrás motivo para gloriarte solo respecto de ti mismo y no del otro. Sobrellevar la pena del pecado de aquellos que se arrepientan para restauración. De lo contrario, caemos en la desobediencia a la ley de Cristo, que es, ¿qué? ¿Qué es la ley de Cristo? Es el amor, ¿sí? O sea, vamos a caer en lo contrario si nosotros nos levantamos como jueces a juzgar a otros. Los creyentes estamos llamados a sobrellevar, no a llevar las duras consecuencias de la desobediencia de otros, a sobrellevar. Esto es un serio llamado al equilibrio. No podemos ser indolentes ante la desgracia de otros creyentes, ¿verdad? O de los que apenas van a empezar a conocer de Jesús, o de los que vemos que podemos restaurar su vida o de ayudarles a ello, ¿no? Pero tampoco debemos tomar su lugar en el proceso de restauración. El concepto de situación solo se dio en la cruz, a través de Cristo, quien tomó el lugar suyo y mío, ¿verdad? En este concepto de sustitución, solo Jesús lo tomó, solo se dio en la cruz, a través de que Cristo fue quien tomó el lugar suyo y mío. O sea que esta persona, ¿verdad?, que nosotros podemos restaurar, debe saber este sacrificio que hizo Jesús por él en la cruz, porque cada uno llevará su propia carga. Gálatas 6:5. Las obras de la carne o consecuencias de la naturaleza pecaminosa son herramientas que Satanás utiliza para acechar. Anda buscando con mala intención para destruir, quiere tomar ventaja, vino a matar, a robar y destruir. Ese es el enemigo de nuestras almas, en los cuales anduviste en otro tiempo, dice Efesios 2:2, siguiendo la corriente de este mundo andábamos, ¿verdad? Conforme al príncipe de la potestad del aire, en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, nosotros como hijos obedientes, sigamos por este camino. Pues muchas gracias, me falta un poquito, pero bueno, creo que es suficiente.
Y bueno, sigamos sembrando espiritualmente para dar el fruto del Espíritu Santo que podrá contrarrestar las obras de la carne. Pues muchas gracias, agradezco su atención, bendiciones, nos vemos pronto.